Hoy vamos a hacer como producto de módulo la bobina de Tesla. Comenzando por quiénes son nuestros integrantes, que es Andrés Castelo, Ian Castelo, Johnny Castro y mi persona Andrés Rojas. Comenzando por la bobina de Tesla que la armamos en conjunto junto con mis compañeros, vamos a comenzar sobre qué es la electrostática. Bueno, la electrostática son las cargas. Vamos a poner un ejemplo de un globo. Un globo, cuando lo frotamos con una prenda de nuestro cuerpo, con una parte de nuestro cabello, se generan cargas y esas cargas emiten ondas. Esas ondas hacen que se atraiga al cabello y nos pueda dar las ondas de electrostática. Ahora le vamos a hablar sobre todo el proceso que tuvo que hacer la bobina. Desde los materiales, cómo lo armamos, cómo fue el procedimiento en general, y luego las conclusiones que sacamos de este trabajo tras haberlo completado. Lo primero que vamos a hablar ahora van a ser los materiales. Lo recomendable tal vez hubiera sido realizar otro proyecto, ya que han sido materiales caros y difíciles de conseguir. Pero en teoría se necesita un tubo de PVC de unos 30 a 35 centímetros de largo. Luego necesitamos masking, hemos necesitado cable de cobre de medio milímetro de grosor y fueron comprados aproximadamente 140 metros. También utilizamos una protoboard para hacer las conexiones, porque de otra manera hubiéramos necesitado más soldadura y realizar todas las conexiones sobre una tabla de madera. Hemos necesitado estos tipos de cables, hemos necesitado resistencias, un broche de pila de 9 voltios, luego hemos necesitado un interruptor, capacitores, una batería de 9 voltios, luego un foco, que lo recomendable sería que sea de 5 watts, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Y luego soldadura y esto que es una pistola para soldar o cautín. Ahora, dentro del procedimiento, lo primero, una vez que consigan el tubo, es enrollarlo. Pero acá es algo complicado, ya que en este caso el proceso se llama embobinar, pero tiene que ser muy junto y a la vez muy apretado, porque incluso espacios pueden hacer que la bobina no funcione o en el peor de los casos que todo el cable termine quemado. Ahora, aparte de eso, dejando el tubo de lado, se trabaja en el circuito. Lo primero es que nosotros trabajamos con un protobar para que fuera más fácil. Entonces, en este caso no había que soldar tanto, aunque sí tuvimos que soldar algunas cosas. Lo primero, por ejemplo, la batería, es simplemente conectar el broche y luego conectar la batería para que dé potencia prácticamente. Luego es simplemente acomodar resistencias y capacitadores de forma que hagan un circuito que funcione de manera continua. Lo que tuvimos que soldar en este caso fueron dos cosas. Lo primero fueron estos cables al interruptor. Y lo segundo fue que el alambre de cobre como tal no se puede conectar al protoboard. Por lo tanto, necesitamos soldar el cable de cobre con un cable externo, de forma que se pudiera conectar. Para esto, lo que hay que hacer, aparte de pelar el cable, es que el cable de cobre hay que rasparlo con un estilete hasta que este pierda el color, porque de otra forma no se va a poder soldar. Para soldar es un proceso muy simple. Simplemente el cable normal, en este caso el blanco, se tiene que rellenar con cera. De forma que una vez que esté cubierto, se procede a pasar un poco de calor con el cautín, juntarlo con el cable y que estos queden bien juntos. Y prácticamente ese sería el proceso. Una vez que se tiene eso, con un cable se tiene que dar 2 vueltas la bobina y a partir de ahí conectarlo de nuevo. Lamentablemente, al momento de hacer la prueba, no sirvió nuestra bobina, y tenemos una teoría que Johnny lo va a explicar. Bueno, nosotros tenemos en cuenta que al principio de este video nosotros propusimos cuál era la cantidad de los voltios, pues necesitamos como 5 voltios como máximo para poder encender el foco al haber conectado con la bobina. Pero este foco
traspasaba la cantidad de los voltios la cual se necesitaba. Por lo tanto, el foco no era el indicado para realizar el trabajo. En conclusiones, nosotros tenemos que, bueno, fue un trabajo bastante arduo, pero un proceso increíble, el cual se recomienda que tal vez sea un trabajo menor, pero también podemos concluir que sí se logró uno de los objetivos, que era construir una bobina Tesla. Que aquí la tenemos ya elaborada con dichos materiales y dicho trabajo, la cual también fue conectada muy fácil manera y hecha en un sentido muy interesante. Y con eso podríamos dar por concluido nuestro producto final de módulo. Muchas gracias.